¿Qué es lo que más me gusta de hacer la pinche complejidad? Probablemente que es un gran pretexto para leer. Es algo que me obliga todo el tiempo a estar leyendo libros, a estar leyendo revistas, a estar leyendo papers académicos, a estar leyendo artículos periodísticos. Me obliga además a intercambiar con gente a la que respeto, admiro y disfruto muchos materiales de lectura. Por ejemplo, hoy les quiero hablar de un artículo que me mandó Melissa, la productora de La Pinche Complejidad, en el chat, el ya mítico chat de la Pinche Complejidad. Melissa manda de pronto un artículo de Mary Harrington que se llama Pensar se está convirtiendo en un lujo y que, lo sospechan bien, va a ser el detonador del episodio de hoy. Este artículo, publicado en el Financial Times y firmado por John Byrne Murdoch, pues habla de el auge de una cultura postalfabetizada en la que consumimos la mayor parte de los medios a través de los celulares, evitando los textos densos en favor de las imágenes y los videos cortos. Otras investigaciones, cita, han asociado el uso de celulares con los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adolescentes, y una cuarta parte de los adultos estadounidenses encuestados sospechan que podrían padecer esta condición. Los profesores de escuelas y universidades asignan menos libros completos a sus alumnos, en parte porque son incapaces de completarlos. Casi la mitad de los estadounidenses leyeron 0 libros en 2023. Bueno, a partir de esta realidad que dibuja el artículo, empieza a dibujar también pues lo que se convertiría en un problema de clase. Lo que dibuja Mary Harrington en este texto es una sociedad, la estadounidense, pero creo que el problema es ampliable a toda la sociedad occidental, en donde pensar se habría convertido en un artículo de lujo porque las élites económicas, las élites intelectuales, estarían limitando el tiempo que permiten usar los teléfonos celulares a sus hijos y los estarían exhortando a interactuar, a leer en papel, a tener una relación de otro tipo con el mundo y no estar solo concentrados en las pantallas, mientras que pues a quienes tienen menos oportunidades económicas, sus padres los abandonarían, pues digamos, con la pantalla como una suerte de niñera digital, la pantalla del teléfono, la pantalla del iPad, y habría, digamos, un abismo socioeconómico entre quienes pueden darse el lujo de tener estímulos ajenos a una pantalla que los llevarían a tener una interacción con el mundo más rica y más fértil, y quienes son esclavos de una pantalla y se vuelven una suerte de proletariado intelectual digitalizado, un poco como el mito dice, por ejemplo, que el sobrepeso es mucho más prevalente en las clases populares porque, pues digamos, sus padres los hacen comer comida chatarra, mientras que en las clases privilegiadas hay acceso a alimentos de mayor calidad. Me resultó fascinante el artículo que pues disfruté mucho leerlo en mi teléfono celular, en mi Samsung, ahí en mi teléfono con el que leo con frecuencia estas cosas. Lo recibí porque Melissa y yo pues nos comunicamos fundamentalmente por WhatsApp. Nos vemos aquí los lunes cuando yo vengo a grabar, pero pues generalmente cuando estamos rebotando ideas para el podcast, Melissa me las manda por WhatsApp, o cualquiera de quienes integran la pinche complejidad, o cualquiera de nuestros invitados. Cuando yo me estoy poniendo de acuerdo para hacer un podcast con cualquiera de los invitados que vienen aquí, pues suelo hacer eso por WhatsApp. Entonces, Melissa me compartió este texto porque supongo está suscrita al New York Times, y yo lo pude leer porque yo estoy suscrito al New York Times. ¿Por qué estamos suscritos al New York Times? Pues por obra y gracia de los teléfonos celulares, porque cuando yo era de la edad de Melissa, yo no estaba suscrito al New York Times porque no era fácil suscribirse al New York Times desde México. Había un lugar que se llamaba la Casa de la Prensa y otro lugar que se llamaba la Actualidad Internacional. Uno estaba en la zona rosa, el otro estaba en Polanco, en donde uno iba en peregrinaje a pagar a precio de oro, a unas 10 o 20 veces su precio, un New York Times de hace 3 o 4 días, o un Le Monde, o un Financial Times, o un Economist de hace 2 o 3 meses, y eso era emocionantísimo porque tenía uno acceso a medios con los que pues no podía
tener lectura frecuente. Entonces, bueno, muy emocionado como estuve por ese texto, lo ligué muy rápidamente con otro texto que había yo leído días antes en la revista The Atlantic, a la que también estoy suscrito. Tampoco estaba yo suscrito cuando era yo un lector que se emocionaba cuando iba de viaje y se compraba el Atlantic, pero ahora, ups, yo leo el Atlantic como si tal cosa en mi teléfono, porque ese otro texto postulaba justamente la hipótesis contraria. Es decir, lo que pregunta el texto es, ¿qué hacíamos con nuestro tiempo de ocio antes de los teléfonos celulares? Con el tiempo pasado en el metro, con el tiempo pasado en la antesala, con el tiempo pasado no en el Uber, porque no había Uber en aquella época, eso también llegó con los teléfonos celulares, sino en el taxi. Y lo que se contesta a ese texto es, pues básicamente nada, eran tiempos muertos. Hoy que lo platicaba yo con mi esposa, yo sí en persona, con ella sí tengo una relación presencial, pues lo que me decía es que pues ella leía, pues sí, porque llevaba un libro, pero así que yo viera hordas de gente en el metro o en el taxi o en la antesala llevando su libro, no, lo que postula el texto del Atlantic es que era un momento de leer pésimas revistas médicas que estaban en las antesalas de los consultorios médicos mientras espera y cosas así, o se volvía uno, fue mi caso durante muchos años, un erudito de la caja de cereal y de la etiqueta del shampoo, cosa que yo leí con una fruición absoluta. Entonces, pues yo seguí pensando y dije, yo creo que hay libros de Byung-Chul Han que yo no he leído. Byung-Chul Han, sí, el filósofo alemán de nacionalidad, coreano de origen, que es uno de los grandes filósofos de la era digital. Y entonces, puta, pues yo me acuerdo de las épocas en que decía yo uno, pues yo quiero leer este autor, pero pues a ver, lo tendrán, estará traducido, no estará traducido, lo tendrán en la librería, no lo tendrán en la librería, híjole, y si lo pido, y entonces cuando uno quería leer autores francófonos, que era mi caso con frecuencia, iba uno hasta la librería francesa que estaba ahí en Reforma y Niza, y entonces pedía uno el libro a la librería francesa y ahí 2 o 3 meses después llegaba el libro. Y bueno, total, pues no, ahora no tengo que hacer eso porque ahora pues entro al Kindle y entonces veo a ver qué tiene Byung-Chul Han sobre el asunto y me topo con un librito, el más reciente, por cierto, que no había yo leído, que se llama No Cosas, y en donde tiene un ensayo pues que está dedicado eminentemente a los smartphones y en donde hace, digamos, de alguna manera una filosofía del smartphone como aquel objeto que es manipulado de manera preponderante con los dedos y lo opone a aquellos objetos que son manipulados de manera preponderante con las manos. Y entonces lo que dice Byung-Chul Han es que mientras las manos sirven para hacer cosas, quien trabaja con el mundo hace cosas, quien trabaja con los dedos, quien manipula un objeto con los dedos, solo está eligiendo cosas, solo está seleccionando cosas, es decir, es un consumidor pasivo. Y por lo tanto, lo que dice este filósofo germano-coreano en este libro, No Cosas, es que pues cuando uno interactúa con un teléfono celular, reduce todo a mercancía, degrada al otro al grado de objeto. Por ejemplo, dice él, en Tinder degrada uno al otro al grado de objeto sexual, lo priva a uno de su otredad. Y entonces yo me quedé todavía más confundido porque pues yo estaba leyendo esto en mi iPad, en mi tableta, y pues me estaba haciendo pensar francamente muchas cosas y me estaba yo sintiendo muy solito y muy necesitado de compañía, pero como ya soy un ser completamente pervertido que degrada a todos los seres a mercancías, pues decidí abusar de un amigo, mandarle un WhatsApp y decirle, oh sorpresa, que por qué no nos juntábamos en la presencialidad a discutir la pinche complejidad de si los smartphones son aquello que está terminando con la humanidad y con la inteligencia, o al revés, son una ventana al mundo.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde pues hay temas de la vida cotidiana que se antojan necesitados de filosofar. Bueno, creo que a estas alturas del partido les habrá quedado claro que yo no soy un tecnófobo, no tengo un problema con los smartphones, no tengo un problema con los iPads. Vergüenza sería que así fuera, porque además yo les tengo que confesar una cosa antes. Mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector. ¿Por qué? Porque a lo que me dedico básicamente es a leer. Ese es el quiz de mi chamba. Para todo lo que yo hago, yo leo. Y soy un lector que hace, pues yo creo que unos 3 años que no compra libros para sí mismo. Es decir, compro muchísimos libros aquí, en el Kindle. Yo bajo comprándolos en la Kindle Store o en Fnac y los leo en el Kobo o en Apple Books, pues a lo mejor unos 10 o 15 libros al mes. Pero así libros, lo que te viene siendo libros de papel, o solo cuando están muy bonitos. Es decir, ahora me acabo de comprar el catálogo, una exposición muy ricamente ilustrado, pero así lo que les viene siendo el paperback, pues yo ya tampoco se los manejo. ¿Estará siendo mi experiencia del mundo y mi experiencia de las ideas distinta? ¿Estaré yo, pues digamos, corriendo el riesgo de dejar de pensar? Yo creo que no, pero también he de decir que pues todo esto es empírico y que en efecto decidí objetivar a través del WhatsApp a mi amigo León Ruiz, que es consultor en innovación, pero quien además ha participado para distintas instituciones de educación superior, como el Colegio de México, como el TEC de Monterrey, en muchos proyectos que tienen, digamos, que vinculan la educación y lo digital. Y pues yo quería preguntarte si no estamos ante un pánico moral, mi querido León, y si no estamos satanizando las pantallas en un modelo que me recuerda casi lo que pasaba con Chespirito cuando éramos niños, en donde la gente muy fufurufa decía, yo no le doy permiso a mis hijos de ver a Chespirito porque eso es embrutecedor, y a mí me parecía hasta muy divertido Chespirito y no particularmente embrutecedor, y bueno, ahora está ahí una serie de HBO que entusiasma mucho, quizás a los hijos de esa misma gente a la que se supone que no la dejaban ver Chespirito. No estamos satanizando a partir de un fenómeno un poco snob de pánico moral los smartphones y las pantallas en general. Nico, muchas gracias por la invitación. Fíjate que la pregunta es muy interesante y voy a, digamos, como hacer una remembranza a lo que dijo en alguna vez un futurista llamado James Dator, profesor de la Universidad de Hawái, es uno de los grandes futurólogos que afortunadamente todavía sigue vivo y tiene 3 leyes en particular. Me voy a centrar en la última. La primera tiene que ver con no podemos predecir el futuro porque los futuros no existen. La segunda tiene que ver específicamente con cualquier idea de futuros debe de parecer ridícula. Pero la cuarta tiene que ver con los seres humanos y en una lectura muy postestructuralista también, que a mí la verdad me fascina. Dice, los seres humanos crean la tecnología, pero la tecnología crea a los seres humanos después. Sin duda. Entonces, creo que mucho de lo que dices tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver, digamos, específicamente con de qué forma estamos diseñando los instrumentos que nos permiten esta conectividad y que de cierta forma tienen esta idea extractivista de nuestra vida a partir de este teléfono o del, digamos, como el smartphone. Entonces, yo diría que sí, o sea, yo diría que tanto estamos cayendo, digamos, o podríamos caer, digamos, como en una situación mucho más moral, ¿no? Pensada, digamos, de que nos puede estar haciendo daño, pero por otro lado también tenemos esta idea de la herramienta que nos sirve a nosotros precisamente como para trascender. Entonces, creo que en ese sentido se ha creado toda una economía, ¿no? A partir de la atención que puedas tener de este instrumento y de cómo podemos navegar esa economía. Y creo que mucho de eso que dices está, digamos, como presente. Y creo que tenemos una ventaja, los que no nacimos en la época, digamos, meramente digital, sino que transicionamos del offline al online. Sí, tú de panzazo. Yo de panzazo, sí, o sea, estoy, digamos, como en el margen. ¿Tú tienes 30 y muchos? Tengo 40 años. 40. Estoy, digamos, en el margen, pero yo, o sea, yo crecí con libros, digamos, de texto en donde los sacábamos, los leíamos y no había un acceso a la información tan inmediata como lo tienen ahora las nuevas generaciones. Tú tenías 10 años cuando apareció Internet. Yo tenía 10 años cuando apareció Internet y fue uno de los early adopters, gracias, digamos, como al privilegio de mi familia y de mi padre particularmente, que teníamos
una conexión a Internet. Y fue ahí donde aprendí precisamente, porque yo recuerdo que en algún momento veía un artículo y decía, mira mamá, ven a ver cómo se hacen los Twinkies, porque había fotos y había información de cómo se hacían estos Sí, sí. pastelillos, ¿no? Y para nosotros era fantástico ver cómo se hacían. Ahora le dices eso a una persona y te dice, pues bien, yo ya puedo saber cuál es la fórmula específicamente de la física cuántica, ¿no? O sea, al clic, digamos, como de mi teléfono. Entonces, creo que lo podemos ver desde esas dos formas, ¿no? Digamos, como del qué hicimos, digamos, las generaciones anteriores para poder tener fundamentos, y creo que el artículo lo dice muy bien, ¿no? A partir de cómo nosotros nos adentramos a la educación, digamos, formal en ese tiempo, sin pantallas, sin, bueno, una pantalla, digamos, que era el libro en particular, pero era físico, cómo nuestro cerebro se adaptaba específicamente a esa forma de aprender y esa forma, digamos, como de cuestionarnos la vida, y no tanto, digamos, como la pantalla que nos genera información y que podemos decir algo inmediato, ¿no? Entonces, creo que de esa forma podemos, o yo abordaría, digamos, como tu pregunta, ¿no? A ver, yo no quisiera romantizar en exceso el Claro. smartphone y quisiera pecar de ingenuo, no lo soy. Lo que creo, digamos, es que todos los soportes tienen ventajas y desventajas. Diré, por cierto, que el libro de papel, en efecto, tiene muchas. Byung-Chul Han, no en este libro, sino en otro libro que se llama Infocracia, lo que hace es, digamos, postular una cultura del libro, una Ujú. sociedad del libro, y esa sociedad del libro lo que haría es permitir la reflexión de largo aliento, lo que haría es permitir la mesura a la hora de evaluar una idea, lo que haría es permitir la construcción de argumentos extraordinariamente complejos, y tiene toda la razón, pero el libro no ha muerto, y de hecho una muestra es que yo, que solo leo en Kindle y te veo a sentir como que tú también, Sí. somos minoría. Es decir, el ebook es un formato que no pegó. La Ujú. gente prefiere comprar libros de papel. La gente prefiere incluso no ir a la librería, sino pedirlos por internet. Hay un Nielsen, la empresa de medición de audiencias, elabora mes con mes un reporte que se llama Nielsen Bookscan. Y bueno, no he consultado recientemente Nielsen Bookscan, pero la tendencia hace muchos meses, desde la pandemia, es que sí, sí se venden más libros por internet, pero libros de papel. O sea, la Claro. gente pide más libros a Amazon o a Gandhi o a Fnac o a Barnes Noble que le lleguen en papel, porque la gente prefiere el libro físico, la gente que lee libros. Pero el libro, digamos, el soporte que permite esta lectura rigurosa y pausada, pues sigue viviendo aquí Claro. y no se va a acabar. Es Claro. decir, ahí va a seguir. Reconozco también que la televisión, habla Byung-Chul Han también de la telepolítica y de cómo hay una sociedad de la espectacularidad. Cita a Neil Postman, y yo podría citar a Guy Debord también, Ujú. para hablar de la sociedad del espectáculo y Ujú. cómo finalmente la política y lo social y lo público se convirtieron en fenómenos que están regidos por los valores del entretenimiento, y eso es culpa de la televisión. Sí, la televisión también permitió el renuevo de la ficción hace muy poquitos años, y permitió la construcción de ficciones seriadas de altísima calidad que eran impensables en el cine, porque los seriales cinematográficos de los años 30 eran de bajísima calidad. No estamos, en el caso de los smartphones, otra vez hacia un arma de doble filo, y pregunto más aún, ¿no están estas visiones un poquito apocalípticas centrándose en las redes sociales, como si las redes sociales fueran lo único que existe en el smartphone? Claro, y yo creo que ahí precisamente es donde la pinche complejidad de este fenómeno en particular, ¿no? O sea, cómo podemos tener una visión no del tech bro o de lo tecnológico, o de idealizar lo tecnológico, pero tampoco esta visión ludita, ¿no? De donde tenemos un antagonismo completamente ante los instrumentos que nos permiten ser mejores en nuestro trabajo. Entonces, creo específicamente que dialogar, o más bien navegarnos en esas dos, es precisamente lo complejo, ¿no? Porque yo, de cierta forma, no podría estar desde la parte ludita, es decir, desde la parte antagonista de la tecnología, porque, pues, evidentemente nuestro teléfono, y si lo ponemos desde el plano tecnológico, ahora el smartphone, pues ya es el one-stop shop de nuestra vida.
tenemos dinero Para ahí. bien y para mal. Para bien y para mal, claro. Por supuesto, tenemos dinero, tenemos nuestros libros, tenemos la capacidad de conectarnos con otras personas, etcétera. Entonces, de ahí Y viene. porno Y porno, y Tinder Tinder, y TikToks, relaciones, y gente TikToks. bailando tonto. Claro, por supuesto. Y libros de filosofía y comunidades, digamos, que tienen propósitos particulares. O sea, es decir, creo que el idealizarlo no está, o sea, es mucho más fácil idealizarlo que en este momento poder antagonizar con esto. Porque precisamente pues, nos resuelve la vida, ¿no? Entonces, al resolvernos la vida, pues tenemos un valor agregado en ese sentido. Pero yo creo que una de las cosas, y ahí, digamos, me encantó esta parte de tu segundo artículo, en donde habla de El qué del hacía Atlantic. el del Atlantic, qué hacían las personas antes de los smartphones. Y creo que la dimensión en inglés se le conoce como boredom, pero su traducción al español como que le quita esta parte, porque no es solo ese aburrimiento, es digamos más allá del aburrimiento, pero con una insatisfacción en particular. Entonces creo que ahí es donde el smartphone en este momento y el libro como tal, hay digamos como un gap en particular. Y es decir, como no antes, cuando no teníamos digamos como el internet, no teníamos esta pues capacidad inmediata de acceder a información, teníamos estos tiempos muertos. Y hay un autor bien interesante que problematiza o que elabora a partir del aburrimiento, del boredom, y él dice que hay dos conceptos en particular que si los trascendemos llegamos a una radicalidad bien interesante, que es el aburrimiento situacional, es decir, pues estoy aburrido en mi casa y no sé qué hacer, y el aburrimiento existencial. En la medida en que estos dos dialogan y estamos conscientes de que pueden dialogar, llegamos al aburrimiento radical. Y es ahí lo que permite precisamente la creatividad. Y ¿Qué sería el aburrimiento existencial? el aburrimiento existencial es, digamos, como esta capacidad que tenemos los seres humanos de preguntarnos cosas que trascienden nuestro entendimiento, la muerte, Ok. el amor, la vida, Es decir, la naturaleza. el aburrimiento existencial sí sería un estado más duradero y más profundo. Correcto. El aburrimiento situacional sería más bien, pues voy en el metro y se me acabó la pila y no traigo libro. Exactamente. Pero ahí precisamente, ¿qué hacíamos nosotros? Y eso es lo interesante, que también contrasta un poco y que no comparte un poco la visión del autor de The Atlantic. Que se llama Ian Bogost, por cierto, no lo dije, y el libro se llama el artículo se llama What Did People Do Before Smartphones? Correcto. Y él, digamos, como que tiene una posición bastante problematizadora del aburrimiento, ¿no? Y yo lo que creo a partir de la lectura de este filósofo. ¿Qué es quién? Se llama Lars Svedsen. Lars Svedsen, sí, que tiene The Philosophy of Boredom. Y tiene muchísimos otros libros. Pero bueno, el punto es lo que hacíamos precisamente, y es una de las ideas un tanto idealistas, sí, pero también lo contrasta, y ahorita te voy a decir por qué. Él decía, ¿qué hacíamos cuando no teníamos esa oportunidad? Cuando llegábamos a ese aburrimiento, probablemente no existencial, pero sí situacional, donde se me había olvidado el libro e iba pensando literalmente de un trayecto de un punto A a un punto B, ya sea en un transporte público o en mi auto, y no tenía la capacidad de ver más que mi entorno. Pues podía ponerme a pensar lo que iba a hacer llegando a casa, podía hacer una lista mental específicamente de las prioridades que tenía que hacer, podía estar pensando literalmente en cualquier otra cosa, y eso daba la oportunidad precisamente de crear este terreno fértil para la creatividad. Y esa es una de las tesis, digamos, de ese libro. Pero por el otro lado también lo contrasta y dice, pero también el aburrimiento situacional dio pie al alcohol, al consumo, digamos, como del alcohol generacionalmente, a la violencia familiar, al no tener, digamos, como una salida adecuada a todos estos pensamientos que el ser humano tiene y estas pulsiones que también tenemos. Entonces, eso es precisamente el terreno que puede ir de lo negativo a lo positivo, y precisamente la tesis va en función a este terreno fértil, ¿dónde ha quedado? Ahora, ¿cómo podemos acceder a eso si estamos, digamos, como si el dispositivo se nos presenta como un dispositivo que necesariamente requiere nuestra atención 24/7? Inclusive, no sé si te has puesto a pensar tú alguna vez, pero yo sí que estoy, digamos, como en productos digitales y que me gusta. Y que es tu chamba. Que es mi chamba. Y tu campo de reflexión. Y mi campo de reflexión. Y yo me he cachado soñando con algunas cosas que tengo que hacer es que si hubiera hecho
esta investigación de usuario para acá, y si hubiera hecho este botón para acá, y el UX y el UI. Entonces quiere decir que ya inclusive en mis sueños está permeando esta capa digital y ya no tengo estos espacios de reflexión. Obviamente yo lo puedo hacer porque, uno, soy consciente de lo que estoy viviendo y soy consciente de este fenómeno, soy consciente, digamos, como de mi aproximación a ese fenómeno, porque también tuve la oportunidad de tener una niñez en donde solía jugar bote pateado y demás. Ojo, no estoy idealizando digamos, como esa situación en particular, pero sí tengo esas herramientas que ahora yo lo que preguntaría es, ¿los niños la tienen, no? A ver, yo diría que tú y yo tenemos, y yo más que tú, pues una buena fortuna generacional. Es Correcto. decir, pues ¿por qué viví yo eso? Pues porque tengo 50 años. ¿Y por qué lo viviste tú? Pues porque tienes 40 y alguien que tiene 30 o 20, en teoría ya no lo vivió. Cuando digo en teoría es, pues verdaderamente si sus padres o están tapados de chamba, así que no tienen ni 5 minutos para pasar con ellos, cosa que no necesariamente se verifica en las clases medias y medias altas, o porque de veras son unos irresponsables que se la pasan, pues no sé, viendo el fútbol o la telenovela o dándole vuelo a la hilacha y de veras no les prestan atención ni un minuto. Porque en efecto, pues en ese momento lo que se vuelve muy importante es la construcción de espacios no solo de convivencia, sino de experimentación de la realidad sin que medie un filtro digital y que puede ser desde algo tan complejísimo como ir a oír un concierto de Alban Berg hasta Ujú. algo tan sencillo como ir al parque a jugar bote pateado, a la calle a jugar bote pateado. Es decir, creo que tiene mucho más que ver con el ejercicio del parentaje Ujú. que con la presencia o no de un teléfono. Es decir, creo que unos padres ausentes y unos padres que no le dan ningún estímulo a sus hijos, pues por más que les prohíban el uso del teléfono, no van a lograr estimularlos mucho a tener una relación no mediada con el mundo, ¿no? Claro, y fíjate, o sea, estoy parcialmente de acuerdo contigo, Venga. porque te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita tuve la oportunidad de tener a mis sobrinas, ¿no? De 14 15 años, y yo hacía esos ejercicios específicamente que tú dices, como de parenting, en donde les decía, a ver, bueno, vamos a reflexionar sobre lo que es dar una buena retroalimentación. Yo también un poco, intelectualizando bastante una convivencia con mis sobrinas, pero me di cuenta que era prácticamente imposible ganarle al TikTok y ganarle al Instagram. Sí las tenía, digamos, en un periodo corto de atención, pero había formas, digamos, en las que me ganaba y ni siquiera el entrar al dispositivo de una forma profunda, de, bueno, voy a revisar un correo electrónico, voy a hablar o mantener una conversación con unos amigos en el teléfono, sino nada más es el scroll por el scroll, ¿sabes? ¿Sabes? El doom scrolling. Entonces abrían el teléfono y era como, ok, y lo volvían a cerrar. Y luego lo volvían a abrir y lo volvían a cerrar. Es decir, la atención, el short span es demasiado corta y es muy complicado, o sea, y creo que eso sería también una forma interesante de problematizaciones, cómo las técnicas del parenting las podemos empezar a generar a partir precisamente de esto, ¿no? Cómo generamos la atención plena, ¿no? Y la atención que vaya estimulando también, o estas conversaciones que vayan estimulando la capacidad de los niños y posteriormente de los adolescentes a tener en una discusión y en un ambiente familiar, ¿no? Tú no tienes hijos, igual que yo, pero sí te has dedicado, a diferencia de mí, a generar durante muchísimos años, durante más de una década, herramientas de educación digital. ¿Cómo se logra eso? Es decir, ¿cómo aprovechas ese soporte que va a vivir en un teléfono, en una tableta, en una computadora, para, al revés de reducir la ventana de atención, ampliar la ventana de atención? Fíjate que, digo, mi expertise es en educación superior. Yo creo que es muy diferente en educación inicial, educación básica, etcétera. Pero en la parte de educación superior lo que nos hemos dado cuenta Bueno, es, pero imagino, perdón que te interrumpa, que recibes a mucha gente que viene con vicios en su capacidad de atención es mínima. claro, por supuesto, totalmente. Tiene que ver con la narrativa. O sea, cómo generamos narrativas que sean lo suficientemente poderosas y empatizantes con el otro o con la otro, ¿no? Precisamente para poderlos retener. Y estas narrativas tienen que ver cómo comunicamos de una forma muy particular un concepto muy complejo, ¿no? Por eso los divulgadores de la ciencia me parecen algo fantástico que no se debería de perder. Porque algo tan complejo, o sea, y lo pongo, digamos, me voy a ir al gran Carl Sagan, ¿no? La forma en la cual yo recuerdo ver Cosmos y decir, wow, esto está impresionante. Probablemente no profundizaba tanto, pero nos daba un entendimiento de lo importante
que era el cosmos y de cómo y de la complejidad que existía en esa dimensión, digamos, como de información de una forma mucho más digerible y mucho más asertiva. Ahora, yo recuerdo haber colaborado contigo en proyectos de educación digital, no que yo me haya dedicado, digamos, al diseño pedagógico instruccional, porque eso yo no lo sé hacer, pero que yo haya coordinado, digamos, con instancias el que produjéramos proyectos de este tipo. Y recuerdo de manera muy importante que la primera vez que yo llegué y te dije, León, hay que hacer un proyecto de capacitación para una institución pública. Tú me dijiste, bueno, pues lo primero, y son MOOCs. Tú dijiste, ok, pero tiene que haber evaluación gamificada. Si no es Claro, gamificado, no va a funcionar. A ver, correcto. ¿qué es eso de la gamificación que es heredero del mundo del smartphone? Claro. ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo haces que eso permita, digamos, profundizar la capacidad de atención y de concentración y no al revés, alejarte de ello? Claro, a partir, digamos, como de este pensamiento de la economía del comportamiento, sale esta delta, digamos, como de pensamiento respecto a lo gamificable. Y lo gamificable no es nada más que dar incentivos, digamos, a manera de juego, juego activo, precisamente para poder llevar a una persona y trascenderla, digamos, como de un estado de información a otro estado de información. Ahora, eso que tú dices, y creo que es muy relevante, es porque las evaluaciones como nosotros las conocíamos eran evaluaciones duras, eran evaluaciones estandarizadas, que yo estoy completamente en contra de las evaluaciones estandarizadas. Digo, nos dan muestra de algo, pero es una visión parcial de las cosas. Y cuando transitamos precisamente a esta capacidad de poder dar esta gamificación, estos incentivos que nos ayuden específicamente a poder generar en la persona esta chispa de, digamos, como de actividad cognitiva, de quiero llegar más allá. O sea, ¿Cómo? porque el juego permite poner en acto el conocimiento y verificar su utilidad. Correcto, exactamente. Y es como literalmente un videojuego. O sea, el videojuego específicamente y la generación de los videojuegos. De hecho, hay muchos papers que hablan acerca de la trascendencia de la resolución de problemas de personas que jugaron videojuegos antiguos que eran muy complicados versus a los, digamos, a las personas actualmente que no han jugado o que han jugado, digamos, otro tipo de juegos. Pero específicamente es eso, es, digamos, cómo pueden aproximarse a una evaluación en donde tengan este incentivo de yo quiero llegar y ganarle a Nicolás en el leaderboard, ¿no? En este board de liderazgo, y quiero llegar al 3 y quiero llegar al 2 y quiero llegar al uno. Entonces, es más o menos va por ese lado. A ver, el smartphone no se va a ir. Es decir, eso, en fin, a Mary Harrington, que escribe en el New York Times, le parecerá terrible y a mucha gente con ella, también en el Financial Times, pero ahí está el smartphone. ¿Qué debería hacer? Digo, ya sé que te estoy pidiendo una respuesta a una pregunta muy compleja en muy poco tiempo, pero digamos, si lo reduces a una idea esencial, ¿qué debería hacer el sistema educativo para hacer del smartphone una herramienta y no un enemigo? Mira, yo creo que debería de incorporarlo, ¿no? A sus prácticas docentes. Y creo que en muchos lados, particularmente en el norte global, es donde están, digamos, como muy avanzados en estas técnicas pedagógicas digitales, en donde la incorporación de estos medios regulados, digamos, de cierta forma en términos de tiempo y de acceso, pueden ayudarnos a generar precisamente este aprendizaje mucho más completo, pero también, de cierta forma, estos espacios low tech, que es como una gran tendencia que está teniendo en este momento, que ya se tiene desde hace algún tiempo, precisamente como para también desvincularnos completamente del aparato, o sea, del instrumento como tal, y empezar a crear, digamos, como estas interacciones vis a vis, ¿no? Entre los niños, entre las niñas, entre los adolescentes y entre los adultos. Entonces, yo creo que no idealizar, pero tampoco demonizar la utilización de los dispositivos en el aula, pero digamos de una forma en donde pedagógicamente puedan entrar de manera orgánica a optimizar la transferencia de conocimiento. León Ruiz, ¿dónde podemos irte en redes sociales? Estoy en Twitter como Nabolom. Me pueden seguir en cada mes publico en Expansión un artículo de opinión y también escribo para Entrepreneur en español. Por ahí pueden leerme específicamente. Y tus textos, tanto de Entrepreneur como de Expansión, están en tu Twitter, Nabolom. Están en mi Twitter, Nabolom. Correcto. Gracias, León Ruiz. Y gracias a ustedes, yo soy Nicolás Alvarado. Me pueden leer en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads o en el Heraldo de México todos los miércoles. La pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma como Spotify en la que ustedes acostumbren a escuchar podcasts. Y yo quiero
Yo quiero dedicar esta emisión de la pinche complejidad a quien me salvó de todos mis problemas visomotores y de lateralidad, a Super Mario Bros. Nos escuchamos la próxima.